Antes de comenzar, quiero dar un agradecimiento especial a la gente de Ioná que nos está hospedando y que nos hace sentir como en casa, como cada vez que nos toca venir. Y en especial hoy a nuestros 4 disertantes. Tenemos a un infiltrado de Basilea que va a estar hablando de algo muy importante en todo esto que es el contexto. Así que les agradecemos a todos los que nos están acompañando del otro lado. Cerramos el mes aniversario de la independencia de Israel con ni más ni menos Karina Mariani, Guillermo Laferrier, Jorge Vigo, Juan Ostrowski. Para nosotros es un placer inmenso, así que los vamos a estar escuchando atentamente. Bienvenidos y muchísimas gracias por la noche que nos van a dar en el día de hoy. Todo suyo. Bueno, largamos. Yo tengo que agradecer también a los amigos de Basilea, a todos los presentes. Esto que hacemos nosotros se llama Historias Bélicas, contamos historias de batallas, historias de guerra. Nos convocó la gente de Basilea para, en este marco de festejos, contar la guerra de la independencia. ¿Quiénes somos nosotros? Yo soy Karina Mariani, ¿qué tal? Gracias por venir a todos y mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo va? Muchas gracias y gracias por la invitación. Guillermo Laferrier, ahí. Hola, comería una frase importante, Y Juan Ostrowski. Bueno, vamos a ver cómo sale esto, porque nosotros no lo hicimos nunca así, que nos vieran. No, Vamos es a más, siempre bloqueamos la... Exactamente, no se nos vea, así que vamos a ver, téngannos paciencia. Guille, largamos. Vamos a hablar de la... Tengo cierto pudor de decirlo, pero vamos a hablar de la guerra de independencia de Israel del año 48. Y tengo pudor porque estoy en este ámbito donde me parece que qué puedo decirle yo, ¿no? Pero es muy interesante lo que pienso, lo que vamos a conversar, porque vamos a hablar de la guerra de independencia analizándola no solamente de los aspectos políticos, que muchos de ellos, históricos, muchos de ellos ustedes conocen, sino de los temas, de los aspectos específicamente militares de esa guerra, que son hasta extraños y que a prima facie, si alguien viniera de Marte y le agarra un libro y le dice voy a ver la guerra de independencia del 48 de Israel, el tipo no hubiera dado una rupia porque saliera como terminó. Porque los números no dan. Y vamos a tratar de darle una explicación nosotros, de que no estamos muy de acuerdo con esa explicación, pero de por qué salió como salió. Así que a eso vamos. Bueno, ¿seguimos o cómo pasamos a Juan? Dale, vamos a la parte militar. Bueno, Juan nos va a dar como un contexto. Nosotros nos interrumpimos todo el tiempo, y después si quieren hacemos... La mala palabra la dice Karina. Yo, pero todas. Tengo anotada por si me olvido alguna. Juan. Perfecto, yo aporto el decir Israel. El único. Así que bueno. La guerra es una guerra de independencia rara, al menos para mi entender. En primer lugar porque Israel en sí, en el momento que declara la independencia, no se está independizando de nada. Porque en ese momento está terminando el mandato británico sobre lo que se conoce como el mandato británico de Palestina. Se independiza por un día. Claro, ni siquiera, o sea, se independiza en el momento que ya no hay nada. Entonces, no es que se independiza de algo técnicamente, digamos. O sea, exactamente, no hay nada que esté controlando en el momento en el cual Ben Gurion en Tel Aviv dice se declara el Estado de Israel. Entonces, eso es muy interesante porque en general lo que conocemos de las guerras de independencia son las guerras de independencia latinoamericanas, donde hay un territorio, sea en el caso de nuestro español, o sea Portugal en Brasil, o sea Francia en Haití, Inglaterra en Estados Unidos, donde hay una potencia colonizadora en ese momento. Israel como que viene a ocupar un vacío de algo que no existía, porque tampoco el mandato británico deja nada. El mandato británico termina el 13-14 de mayo de 1948 y no hay nada, no es como por ejemplo en el momento de la India. ¿Es la historia esa que terminaba el 15 pero fue a Shabbat? ¿Lo declara el 14 o eso es mito urbano y es cualquier cosa? No recuerdo, realmente no recuerdo si era Shabbat el día del 14. Impresionante que sepa yo esto. Vamos a pasar a la primera. No, pero vos fíjate que él está mencionando, vos lo tiraste ahí, ¿no es cierto? Que está, tiene la independencia de Israel y está casi un año, ¿no es cierto?, después de lo que fue la India. Que fue el gran problemón que tuvo realmente el Reino Unido, ¿no? Bueno, ahí este tema para eso, claro, estaban todas. ahí sí por un día, Pakistán y la India hacen su independencia un día diferente porque ya se venían odiando de entrada. Así eran todos los actos escolares. Exacto. Y ahí arrancaron con una guerra, casi lo mismo que le pasó a Israel, con una guerra entre ellos al mismo
tiempo de independencia. Rarísimo te interrumpimos, nunca nos pasa. Nunca más. Pero bueno, Israel en realidad, por ejemplo, hace mucho algo parecido en ese sentido, porque en relación al Día de la Independencia hay un montón de días festivos muy importantes, de lo que son los días festivos que no son relacionados con la religión, porque no mucho antes del siglo mayor, o sea, el recuerdo de los caídos de los muertos en el Holocausto, y un día anterior el mismo Estado de Israel declara el Día de los Caídos en las guerras, en los actos terroristas, digamos. Entonces, el día en sí, que en realidad se rige por el 5 de Iyar, que es en el calendario hebreo, genera como todos los otros días alrededor. Entonces, ese que está ahí es Theodor Herzl, que es el ideólogo del sionismo político, digamos, y lo que está atrás, los mapas siempre son de Jorge, así que es el Imperio Otomano. No siempre. No siempre. Es lo que es. Ya también el proveedor de mapa. Entonces, y lo que está atrás, bueno, es la bandera de Israel, digamos. Ese es el Imperio Otomano cerca de la guerra, digamos, sería como principios del siglo XX, exactamente, en donde lo que vamos a hablar ahora es lo que está al sur y a la izquierda de la bandera, que es toda la zona arriba del monte Sinaí, y que llega hasta un poco debajo donde está Damasco, que ahí se llega a ver que es la capital de Siria. Si le damos un minuto al Imperio Otomano, le pegamos un poquito. Sí, yo iba a pasar a Joaquín más. Sí, dale. Sí, la cuestión con el Imperio Otomano es la siguiente. El Imperio Otomano tiene un problema, muchos problemas. Tenía varios siglos el problema. Sí, pero respecto de la región específicamente, no tiene tranquilidad ni seguridad para controlar ni a judíos ni a árabes. Les tiene más miedo a los árabes, realmente. ¿Por qué? Y porque los árabes tienen una organización militar un poco más belicosa, porque están incluso incluidos en la organización militar turca, aunque muy limitadas. En la caballería, por ejemplo, nunca pasaban entre 500 árabes todos juntos. Con los judíos no tenían preocupación, pero no tenían esta preocupación militar. Ahora, ¿qué sucede? El Imperio Otomano, en la zona de actual Palestina, vigila a los árabes. Los árabes aún son vigilados para que no dañen a los otomanos, pero no importa si dañaban a los judíos. Y eso va a hacer que todos los judíos que ya estaban asentados y los que vengan asentándose a partir de aquí, organicen un sistema de autodefensas. ¿Por qué? Precisamente porque no había una protección del Estado donde estaban. Esas primeras autodefensas son las que después van a dar, 50 años después, origen al ejército israelí moderno. Sí. Entonces, ahí hay que mencionar también nosotros que el Imperio Otomano, a pesar de eso que mencionaba con respecto a que, bueno, con el tema de los árabes, sí atacan a los judíos, bueno, más o menos, era bastante tolerante, era para lo que eran los imperios de la época, ¿no? Y el principal problema que tenían era un tema administrativo, los tipos no podían controlar la extensión que tenían porque todo su sistema era corrupto, ineficiente, era un desastre. El marco de esa tolerancia tiene que ver con las sucesiones, digamos, previas, o sea, de fin de siglo. No sé, En realidad, cuando se van sucediendo la mayor cantidad de años que comienzan la llegada de judíos en gran cantidad, pues judíos había en la zona, pero sí judíos en gran cantidad, sobre todo de Europa del Este, es el momento en el cual el Imperio Otomano empieza a dejar, si queremos, vamos a decir, lentamente ese momento de mayor tolerancia para pasar un momento de mucha menos tolerancia con la llegada de los jóvenes turcos y con lo que va a ser después el genocidio armenio. O sea, es como al revés. De hecho, hay que pensar que en el momento en el cual el Imperio Otomano es un poco más tolerante, en Francia está sucediendo el caso Dreyfus. O sea, al mismo tiempo que en Francia, que supone un país después de un siglo después de la Revolución Francesa, más tolerante, donde, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y posteriormente tenemos lo que se conoce como sale autonomización, pero no es la emancipación de los judíos como personas individuales, digamos. Un siglo después tenemos el caso de Dreyfus, en donde acusan a un general francés de ser culpable de espionaje, básicamente por el hecho de ser judío, que se comprobó no solamente eso, sino que en 2 juicios sucesivos se lo culpó
se lo degradó y después Y aún sabiendo que el tipo sabiendo todo quién era el culpable, que después no solamente fue, supuestamente lo ascendieron, o sea, eliminaron la degradación, eso de los términos militares no los tengo mucho, y después terminó luchando en la Primera Guerra Mundial, o sea, el mismo momento en el cual el eje de la libertad, vamos a decir, de Europa, que es Francia por la Revolución Francesa, tiene el caso Dreyfus, y el Imperio Otomano tiene un momento de mayor tolerancia. Pero vos que sos historiador, las paradojas están en la historia, Sí. porque esos jóvenes turcos son los que después, con todo el tema de genocidio, armenio y todo el desastre que hicieron, terminan haciendo una Turquía laica, Exactamente. que se oponía a la radicalización islámica. Todo lo opuesto de lo que está sucediendo hoy en día. Justamente es el mismo conflicto que Quiere llamarnos vivimos al orden porque se me van de tema. Estábamos ahí, yo estoy acá con la foto del amigo. Vamos a ir, bueno, acá tenemos este panorama, acá estamos con el Imperio Otomano que viene, que sí, claro, sobre ese panorama, juntando lo que dijeron ustedes, lo que tienen que tener en cuenta, un segundo, es, ¿Turquía tiene que controlar Palestina? Sí, pero tiene el problema armenio y está abandonando territorios europeos. Sí, Es decir, Palestina, en el último sos el problema número 3000. no era tan importante. Por eso había un mayor descontrol, por eso había mayor corrupción y demás. Esto sigue así hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los intereses empiezan a ser muy diferentes. Para los otomanos, para los aliados, para los árabes y obviamente para los judíos. Todos empiezan a tener intereses diferentes y empiezan a relacionarse con las potencias que participan en la Primera Guerra Mundial. Ahí sí, ¿cómo pasa? Hay que recordar además que el Imperio Otomano es un imperio que está pasando ya más de 400 años, cerca de los 450 años. Los imperios en algún momento se caen y después de los 400 años es cada vez más difícil sostener. Ya está amortizado. Sí, digamos que ya resistió mucho y logró dejar posteriormente, obviamente no de la dimensión ni nada, pero un estado. O sea, dejó digamos, lo que es el corazón, vamos a decir, de lo que hoy es la actual Turquía, es el Imperio Otomano en ese momento. Porque está con vida hoy. Y está con vida, exactamente. Se me va mucho sueño, no sé. Ya es un sultán. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa durante la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera Guerra Mundial lo que vamos a tener es que estos grupos voluntarios de seguridad o parte de estos grupos van a ser incorporados al ejército británico de diversas maneras, no totalmente legales en algunos casos una ilegalidad tolerada, pero además los ingleses tienen un funcionario que se llama Balfour, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y dice que hace la famosa declaración de Balfour, que es la primer promesa de un Estado judío en Palestina. Los británicos eran prometones. Sí, Le prometieron a la India en la Segunda Claro, Guerra. Pero también, sí, Ahí tocamos el corazón. no, pero voy a decir, los tipos también estaban jugando con... Pero estaban jugando con los árabes también. Sí, No, sí, sí. bien, estaban jugando a varios por puntos. supuesto. Pero Palestina se lo prometían a una persona por semana, digamos. Sí, Claro, ahí tenés una diferencia. Una cosa que vos tomaras la gente de los asentamientos judíos locales, que ya tenía una organización social propia y que eso te permitía incorporar una organización militar más estructurada, que incorporar a los árabes que no tenían ese tipo No, de los cosas. usaron, a los árabes los usaron directamente. Hasta que Lorenz se dio cuenta de para qué servían, es decir, eran dos servicios diferentes. Los árabes servían para un tipo de guerra No, era de eso. y los judíos en este momento para los ingleses servían para un tipo de guerra más regular. Entonces, digamos que las autodefensas libres, ilegales o independientes, ahora empiezan a recibir una instrucción militar formal. Es decir, empiezan a adquirir experiencia que después la van a transmitir a todos los que los sigan. Ahí empezamos también con una pequeña diferencia en el sentido de que esa experiencia que reciben Sí. no es la que va a explicar, a mi juicio, el éxito que tuvieron en el 48. Es decir, porque no es una Una capacidad... joyé que no se sabe si gana. Ah, bueno, está bien, pero no es la capacitación militar que, digamos, los está preparando para enfrentarse contra el ejército turco en una gran batalla. No, a ver,
es tomarle el gusto a la pólvora. No más que eso. Sí, eso sí. No más que eso, porque incluso además lo que van a tener que aprender después no tiene que ver mucho con lo que pasó en la primera Tal cual. guerra. Y escúchame, ¿y ahí también se arman o no? Sí, les dan armas porque los tienen cuadrados. Lo que no tienen son unidades judías independientes. Son soldados dentro de unidades inglesas. Esa es la manera en que se incorporan. Como si fueran nativos, digamos. Claro, sí, la verdad. Sí, ya no hay que decir. Dice, el protectorado no estaba para como si tuviera. Ok, claro, exactamente. ¿Quiénes son los muchachos que estamos Los que viendo? están acá, dice, Balfour es el hombre que está ahí canoso en una esquina, y estos dos vestidos de uniforme, el de arriba se llama Sykes y el de abajo se llama Picot. Es un inglés y un francés. Estos dos hombres que tenían, a pesar del uniforme, que tenían títulos académicos diplomáticos, son los que van a acordar con las distintas naciones de participantes, de las potencias participantes de la Primera Guerra Mundial, el reparto del mundo de la posguerra. Realmente es eso. En lo que atañe a esta región es esa división que aparece en el mapa. La que más nos interesa a nosotros son el grupo A y B, que son, el B es el protectorado inglés, que va a llegar hasta Irak, que va a ocupar toda Palestina, y el A, que es el protectorado francés. No tuvieron mucha preocupación con los nombres que ponían. La división, sí. Después arriba, cosa que no va a pasar, el grupo C, que es el verde, eso supuestamente iba a parar a manos de Italia. Era cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa? Como este acuerdo fue con todas las naciones, pero era un acuerdo secreto, los judíos lo único que conocían era la propuesta de Balfour. Pero ¿qué pasa? Sucede la Revolución Rusa. Rusia se separa del concierto de naciones occidentales, pero Rusia había participado del acuerdo Sykes-Picot y lo primero que hizo fue publicarlo. Cuando lo publica se produce un escándalo y una conmoción política entre los judíos que están en la región y los que no están en la región. Y con los árabes también. Y con los árabes también. Pero de todas maneras la división se hace. No toda, como dijimos recién, pero la francesa y la inglesa se hace. Con lo cual, volvemos a tener la necesidad de tener autodefensa. Con hombres que, como dijimos recién, habían probado el gusto de la pólvora y alguna cosa cerca. Así Y que, con una densidad mucho mayor, del 10% de la pasada, Sí. 20, 25. porque acá también hay otra cosa, que si pasemos a la próxima placa. De estos hombres ahora vamos a hablar. Esas zonas negras que están ahí son los asentamientos nuevos judíos en la región. Algunos son reasentamientos de los que estaban en el lugar y otros son los que han venido de Europa y de distintos lugares, la migración. Ahora, eso que parece un salpicado simplemente, no lo es. Estaba diseñado estratégica y políticamente para expandir las regiones de influencia, para tener control, por ejemplo, sobre las costas, para tener control hasta llegar al mar de Galilea. Es decir, acá había una mezcla, había tierras que se podían reclamar al protectorado inglés y tierras que se podían comprar, pero no se hacía al azar. Claro, eso es lo que te dicen que, bueno, está bien, con la salida, se dice aliot, compraban, financiados, qué sé yo, compraban, hacían la Bartola, Estaba todo organizado. Y esa hablemos ahora. La gran virtud que tuvo lo que va a ser el Estado de Israel desde estos tiempos hasta hoy es la coherencia en todas las medidas que van tomando. Y que eso es una coherencia para los resultados inmediatos como para los resultados a largo plazo. Porque esto es un plan de largo plazo. No sabían cuándo iban a necesitar tener este diseño estratégico, pero ya lo estaban armando. Y así van a continuar haciéndolo. ¿Qué va a pasar? El protectorado va a tratar de controlar lo que hay. Es decir, y lo que hay en principio son el roce inmediato que hay entre árabes y judíos sobre la posesión de las tierras. En este momento, y después va a haber un problema con eso, hay más árabes que judíos. En este momento, para 1930, hay menos del 30% de la población local judía. Eso va a ser tomado después por los ingleses como un instrumento para limitar la posesión judía en la zona.
y tratar de beneficiar territorialmente a los árabes. No va a resultar, pero va a ser un intento. Motivo por el cual se va a promover cada vez más la migración de judíos a la región. Ahora bien, subsiste el problema de que los judíos siguen estando socialmente más organizados y los árabes no. Eso hace que los ingleses tengan más facilidad cultural. Sí, cultural para interactuar y controlar. Los judíos y eventualmente pueden hasta negociar cosas que con los árabes. Entonces, lo que van a promover es organizar las defensas judías. Y van a llamar, para hacer eso, a ese hombre que se llama Charles Wingate. Déjamelo, amigo. Y ese es tu show. Sí. Wingate es un error del sistema. Ese tipo no podría haber sobrevivido en el ejército británico. Porque era, no respetaba grado, no le importaba ante quién estaba. Un free rider. Sí, era un hábil. El tipo decía lo primero que le venía a la mente, ante quien fuera, y si tuviera frente a un general, le importaba Trevelin, todo. Así le iba. Le pegaban por todos lados. Él zafa de todo esto, adelanto, estoy diciendo esto, él zafa de todo esto porque se encuentra con un tipo como Churchill, como primer ministro, y dice, este tipo es raro, me gusta, lo traigo. Si no, estaba en la vía muerta totalmente, todo el mundo lo detestaba. Pero en los tiempos que están hablando ellos, el amigo Wingate estaba en Palestina como oficial de inteligencia, ni siquiera era el jefe de inteligencia, era un esbirro más de lo que escribían dentro de la oficina de inteligencia militar británica. Pero le había caído bien al general Wavell, que era un general británico que fue después importante durante la Segunda Guerra Mundial, aunque lo cepillan también, pero bueno. Le cayó bien y le dice, Wingate, vos que sos un tipo medio extraño, hacete cargo de todo este tema de darle capacidades a los distintos kibbutz, colonias judías, para poder defenderse. Y el tipo toma tan en serio todo eso que es el ejército de Israel lo considera el padre de sus fuerzas especiales. El padre de sus comandos para ellos es este pibe que está ahí arriba, Wingate, que es un enloquecido. Aparte era mesiánico, él creía que Dios le hablaba a él y que tenía una misión divina. Era un personaje, un enfermo, pero logra darles un espíritu muy particular a esas tropas porque les enseña a cómo combatir, a cómo utilizar el terreno. Les hace aprender cómo combatían los árabes, es decir, el tipo hace entender bien cómo podían defenderse y cómo poder ser ofensivos con pocos elementos, hacer ingeniosos, un montón de cosas. Y eso solamente en un mandato británico pudiera haber sobrevivido, porque en realidad se sobreexcedió en lo que hicieron. Se sobreexcedió con la protección, porque una cosa era este general, ahí terminó, general Wavell, que le daba manija para que lo hiciera, pero estaba por fuera del sistema político, ¿me comprenden lo que quiero decir? Pero bueno, es más, Dayan lo considera casi hasta uno de los padres del ejército de Israel, a este niño que está ahí. Sí, después va a morir en el año 43 con los chinos. Ayer Dayan dijo todo lo que sabemos, no lo sé. Exacto, señores. Maravilloso. Y encima, perdón, era un oficial que venía del cuerpo de artillería británico, o sea, nada que ver. O sea, los artilleros en los ejércitos son como nerds que hacen matemáticas, cálculos extraños, viven así. Y este tipo era un molde totalmente diferente. Era una cosa, por eso era un error del sistema. Sí, que el sistema lo iba a retirar. Sí, hay dos cosas. Avalando lo que vos decís. Una de las ventajas que creo yo que tuvo Wingate para tener tanta libertad es que este movimiento de organizar fuerzas judías proviene de un lugar extraño, que es de Irak. La compañía petrolera iraquí quería proteger los oleoductos que les permitían sacar el petróleo por el Mediterráneo. Entonces ellos financiaron todo. Yo creo que eso facilitó la falta de control de Wingate. Y el tema, la fuerza Gedeón, mi mente funciona de manera fraccionada, pero él era un enamorado de Gedeón, de la historia esa de
la Biblia de Gedeón, que el tipo lo mandan a generar una fuerza, ¿no es cierto?, para pelear, no me acuerdo contra quién, ¿no es cierto?, y el tipo preparó un ejército grande, y alguien, digo, desde el cielo le dice, no, un ejército grande no, seleccionar solamente 300 tipos. Sí. 300, y eso es, los comandos del mundo lo consideran a eso el mandato de los cielos para generar ese tipo de fuerza, una cosa. Sí, además por el mesianismo de Wingate era sobre el Antiguo Testamento. Sí, era. La pasión que él tenía era esa. Él los entrena, pero además se trata de algo. Él crea una fuerza regular para custodiar los oleoductos, que es la Fuerza Especial Nocturna. Sí. Sí. Pero no le alcanza. Ahí Cuatro sí, nocturnos, cosas así, no me acuerdo. tenía otro por ahí, pero esos escuadrones nocturnos, una cosa así. Pero no le alcanza, pero por supuesto él sabe, porque lo ve, lo tiene delante de él, que cada kibutz tiene su fuerza de defensa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Creo que el nombre de Fuerza Especial Nocturna fue puesto a propósito, porque estas fuerzas irregulares e ilegales, cuando hay que hacer operaciones de vigilancia nocturna, se suman a las legales y se usan durante toda la noche hasta la madrugada. A la madrugada cada uno vuelve a su lugar. Es decir, hay una gran libertad, pero aparte hay un ingenio brutal en Wingate para aprovechar todo esto. Y otra de las cosas que hace Wingate es trabajar con este hombre, Yitzhak Sader. Yitzhak Sader era un veterano de la Primera Guerra Mundial y era en ese momento un militar muy apreciado para los judíos, muy reconocido. Y pasó una cosa que pasa muy rara vez en la historia militar, que es que dos jefes de igual categoría se lleven bien. Sí, es cierto, no pasa nunca. Fíjate que de esa historia. Tiene un montón. Entonces, yo creo que entre el ingenio y la capacidad militar de Wingate y el ingenio y la capacidad militar de Sadek, más el ascendiente de Sadek con tema étnico directamente, eso es lo que logró la mezcla que hizo que estas fuerzas progresaran. ¿A dónde fuimos a parar con esto? Cada kibutz mejoró su sistema defensivo, totalmente. Fue más fuerte y eso hizo que... Más ofensivo, ya no esperaba que le Claro. con los palos, sino Es que decir, iba- hacer lo que después, bastante después, van a llamar los propios judíos la defensa activa. Claro. Es decir, nosotros nos defendemos, pero si vemos la oportunidad de lanzar un ataque para evitar que nos ataquen a nosotros, lo vamos a hacer. Y ahora me perdí, porque claro, a esta edad no se pierde. Problema de la vejez. Eso es. Sería totalmente. Sí, sí, lo que van a hacer es, al organizarse de esa manera, porque también no nos engañemos, todo esto sucede a la par de ataques árabes permanentes a las posiciones judías. Esto va a hacer que las defensas judías sean mejores y los árabes empiecen a bajar los ataques por el desgaste. Tal cual. Se hacen cada vez ataques mucho más costosos. Sí. Así que se logra una cierta estabilidad. No paz, no tranquilidad, pero cierta estabilidad de De dominio. los palos, digamos. Exactamente. Yo quisiera volver un segundo a la diapositiva anterior. Yo no la sé Con unos, nunca. O sea, está pidiendo lo imposible porque... Exacto, no tengo a todo que No, calentar. solamente por una cosa. Ahí hay tres sí. escudos, de los cuales son los dos de la izquierda. El de arriba es el de la Haganá. Hay que recordar que como en todo, digamos, hay un grupo de 10 judíos, hay 15 grupos, digamos. No son 10 y 15, son 15 los de la CIDE. En este caso, digamos, el grupo, vamos a decir, que controla de alguna forma no controla, pero la ideología militante es el sionismo socialista, la idea de los kibbutz, sociedades de tierras comunales, ¿sí? De los cuales está aprender a separar y aprender a defenderse. Esas son como las dos ideas básicas. Y de ahí sale la Haganá, que es el escudo que no tiene nombre, que es el que está arriba. Y el Palmaj es un desprendimiento, o sea, es una cosa dentro de la Haganá, es la fuerza de defensa dentro de la Haganá. Esos son las fuerzas de defensa, o sea, ya no es, como decía Jorge, no es una defensa de un kibutz, es una defensa de una serie de kibbutzim, de una cantidad enorme, que responden a una ideología en particular que tiene que ver con el sionismo socialista en Una este caso. construcción Y a una conducción unificada que después vamos a ver que es Ben Gurión.
Y después, la de la derecha, que es la que está en azul, como esa sombra azul, es, no todos los judíos pensaban en relación al sionismo socialista, se abre la línea del sionismo revisionista, de los cuales está Jabotinsky y Begin, que también va a ser primer ministro más adelante, y forman el Irgun, que es ese escudo que de hecho el territorio que está representado no es el territorio del actual Israel, sino que es un territorio que ocupa la actual Israel completa, o sea, más Cisjordania, más Gaza, más Jordania. Es todo el mandato de Transjordania, sería el mandato de Palestina más el mandato de Transjordania, que es la idea original de lo que es el sionismo revisionista. O sea, no es solamente las tierras de lo que hoy vamos a decir es Israel, no es solamente lo que va a ser posteriormente los territorios de la división del 47 de la ONU, sino es todo el mandato. Y esa es la gran lucha que hay entre el Irgun con Begin y la Haganah con Ben Gurion, que además no solamente es el comandante de la Haganah, sino que posteriormente, con esto que decía Jorge, de traer más cantidad de judíos para la defensa, Ben Gurion funda lo que sigue existiendo la agencia judía para poder sostener esa, digamos, para poder organizar esa llegada, y que además va a ser el autogobierno judío que va a llegar hasta el momento en el cual se funda el Estado, digamos. El gobierno previo judío a la existencia del Estado de Israel es la agencia judía. Entonces, realmente hay más allá de que tenemos grupos, de hecho hay otro que es el EGI, que se funda después de la Segunda Guerra Mundial, hay una idea de unificación. Es mucho más sencillo hablar más allá de esta división, con una población, vamos a decir, que tiene una cabeza bastante visible, que es claramente Ben Gurion, que además es una persona que vive hace 30 años en el territorio, que además es el comandante de una fuerza de defensa muy importante, de la más importante, y además es el presidente, vamos a decir, de una institución que no solamente se ocupa de traer judíos al territorio del actual Estado de Israel, sino que además se ocupa de gobernar, vamos a decir, políticamente a la población, que funciona que hablar, vamos a decir, con la población árabe, que no tienen ese sistema de organización, digamos, más allá de que después del 45 se empiezan a formar los países, Siria, Líbano, Jordania, no tienen dentro del territorio del mandato palestino en ese momento una cabeza unificada. Bueno, y eso se va a trasladar después a la guerra. Es decir, que ese mismo vicio de no estar organizado, de no tener una conducción unificada que los pudiera coordinar, los va a llevar a... Exacto. De hecho, en un momento, sobre todo durante la Segunda Guerra, el Irgun, más allá de que se sostienen separados, el Irgun y la Haganah hacen una especie de impas para sostener la defensa y para poder, de alguna manera, aliarse a Gran Bretaña para ver si es posible posteriormente generar la defensa, la construcción del Estado, más allá de que después se pelean y Ben Gurion y Begin están 20, 30 años sin hablarse, digamos, hay un momento en el cual se unifican, aunque sea como un impasse, digamos, por lo menos hasta la guerra, digamos. Una cosa como lo que pasó en la guerra civil China, que de pronto el Partido Comunista y Nacionalista dice, vamos a sostener un poco. Y no, es importante porque tenían por lo menos un gancho para decir por qué tenemos que parar de pelearnos entre nosotros. Exactamente. ¿No? Además así nos lucimos, porque parece Es que verdad. de todo. Es cierto. Ahora, todo esto que estábamos hablando llega hasta el 39. En el 39 los ataques árabes empiezan a bajar, por lo que decíamos, el problema del desgaste. En el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial tenemos dos problemas. Hay un informe, el informe de Peel, que era el secretario de Estado británico, de una eventual división del mandato para cuando el mandato británico tuviera que terminar. Pero paralelamente apareció un informe que después se lo llamó Libro Blanco. Eso les iba a consultar. Claro, que era lo que decía, mientras Peel está hablando de una división territorial, no importa quién satisfacía o no. Perdón, antes de seguir, me parece interesante ver qué es lo que decía Jorge. El territorio naranja, que supone un Estado judío, está muy relacionado con los lugares en donde Estaban había los esos asentamientos. asentamientos. Claro,
nadie sabe, porque realmente Primo dejó un informe exacto de eso, si se basó en eso, pero hay una coincidencia casi exacta. Pero ¿qué pasa? El informe blanco plantea otra cosa, que es algo que mencioné yo hace un rato. ¿Por qué lo dividimos según la cantidad de pobladores de cada etnia? Si son árabes o si son judíos. Y eso generó un escándalo, que obviamente, al no haber un Estado sino una agencia, no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque por un lado tenían el mandato de Balfour, que era bastante bueno inicialmente. El planteo de Peel, que era, si no aceptable del todo, podía ser un principio, pero esto que era un obstáculo terrible. Pero al mismo tiempo, estaban los nazis en Alemania en plena guerra. Pero hay un problema más, te sumo, que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde se peleó en esa zona, en la Segunda Guerra Mundial, esta zona no era una zona, específicamente la Palestina, un lugar donde se fuera a pelear. ¿Me comprenden? Salvo las operaciones en Siria contra los franceses que hicieron y las operaciones en Irak, nada más. No hubo un escenario. Entonces, para los británicos, todo este tema de el mandato sí, mandato no, era prioridad 37.500. No era relevante. Si bien para la población judía era un tema, no había cómo mechar eso en la agenda del gobierno de Londres, ni a palos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Contra quién peleamos? No se plantea. ¿No? Pero dijeron, no va a dar la solución. Los israelíes y los judíos van a combatirían contra los nazis como si no existiera el libro blanco. Y combatirían contra el libro blanco como si no hubiera guerra. Bueno, la India hizo más o menos lo mismo. Más o menos la Segunda Guerra Mundial. lo mismo. ¿Por qué? Porque era la solución política correcta. Claro. Era lo que permitía sobrevivir y mantener lo que ya se tenía. Es decir, era una dosificación de hostilidades hacia un lado y hacia otro en función de conservar lo ganado y tratar de multiplicarlo. La verdad es que el planteo es brillante. ¿Es el libro blanco el que impide, el que pone coto a la migración de judíos hacia Palestina o no? No directamente, pero empieza ahora empieza la limitación. También hay una cosa cierta. Esto del conteo también es anterior a Balfour. También se quiso hacer antes del planteo de Balfour. Es decir, andás en un censo ahí, ¿no? ¿qué? Sí, pero no solo eso. Sino Yo creo que era más fácil. Lo que pasa es que No, mejor organizado está seguro. ahí hay un tema. Es como la división de la India. Sí. La dividimos por la geografía, la dividimos por los No, pero en la habitantes. India fue un chino, así directamente. Sí, No se vayan, muchachos, volvamos a hay una historia que dice que ya estaba hecha antes de que llegara el Es último virrey, mal ¿no? pensado, pero no, sí. Pero, entonces, ¿qué sucede? Con este planteo, bueno, hay una guía para poder manejarse. Los ingleses empiezan a incorporar regulares judíos, incluso en unidades judías, llega a haber brigadas. No, la RAF también. Y en la RAF también, en todas las fuerzas. Una brigada, para tener una idea, una brigada en esta época puede ser unos Hay 1.000 o una 2.000 persona que me preguntó hace ya unos meses, una persona de la comunidad, ¿qué había sobre la brigada, una brigada judía sirviendo en el ejército británico como tal? No encontré nada, una mención muy superficial, pero nada, más mucho a mito me pareció. La versión es muy superficial, se la menciona peleando en el norte de África. Para mí debe haber sido algún contingente, de estos que vos regulares que vos decís, Sí. que los tipos le pusieron Brigada, brigada, subieron el nivel para, pero no, digamos, para generar una leyenda, por decirlo así. exactamente, pero no nada. De todas maneras, esto, voy a decir, volvemos otra vez a la preparación militar de los judíos de la región en manos de los ingleses. Sí. Siempre hay una continuidad ahí, ¿no? Y muy bien aprovechada, por cierto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente la inmigración es superior, ¿no? No sé cuántos abandonaba Alemania. Y el tema es que ahora no hay dinero. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros estamos contando, la primera parte financiada por el petróleo iraquí, que era británico obviamente, o el dinero británico para financiar y equipar estas fuerzas militares regionales o aplicaron en el norte de África, bueno, ahora terminó la Segunda Guerra Mundial, se acabó la plata.
para los ingresos de la Cámara de Plata. ¿Sí? Claro, los ingresos no podían financiar esto, que incluso, para que tengan una idea, cuando se hacen las primeras unidades en los 30, judías para protección, eran contratadas a sueldo. No era un acto vocacional o se le pedía como favor comunal o que sea, se pagaba. Bueno, no había plata. Pero ¿qué sucede? Ya a esta altura hay una mayor organización, gracias a la agencia judía, la Gerani y demás. No, y venían también muchos judíos que habían combatido la guerra y traían el know-how de toda la historia. Entonces el tema es cómo hacemos para continuar el modelo si no tenemos plata. Y la solución, la verdad, no, a mí sí me maravilla, hay naciones que me maravillan, Israel me maravilla por la inteligencia y la forma de resolver las cosas. Bueno, todos los que llegaban, la mayoría de los que llegaban iban a los kibbutz. Entonces la solución ¿cuál fue? Nos tenemos que mantener, porque hay que comer todos los días, hay gente, hay niños, hay mujeres y demás, pero además no tenemos que entrenar. Entonces ¿qué vamos a hacer? 15 días nos vamos a dedicar al trabajo, al mantenimiento del kibutz, al desarrollo, a la siembra, lo que sea. Y 15 días nos vamos a dedicar a la instrucción militar. No, yo no encontré datos, pero me imagino que esto no era los primeros 15 días del mes y los segundos 15 días del mes, sino que estaría más medido, mezclado y ordenado. Si no se pierde. Si no se pierde. Así que tenían el sustento y tenían la organización y la defensa. Lo que va a venir ahora, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, es ya más en firme, después de tantos años, bueno, cuando tenemos un Estado propio. Y van a empezar las discusiones como decíamos recién, como vos dijiste, hay 10 judíos y hay 15 opiniones, pero ese tipo de discusiones que son productivas y que son sanas, que llegan a algún lugar. La consulta, por ahí te interrumpo. Eso dentro de la comunidad. Ahora, lo que se incrementa con el fin de la guerra es los ataques y la guerra casi abierta, Sí, ataques más reiterados, más graves. Sí, la paz esa de los 30, de la guerra se acabó. Se acabó, pero ¿por qué? Porque en el periodo que hay tole permanente, en los ingleses que tienen la gana de irse de ahí, de jugar más, no pudieron mantenerlo más. se iban a demandar. Claro, pero hay una cosa acá, bueno, yo no la mencioné, pero los ataques que se producen a mediados de los 30, digamos, del 34, 35 hasta el 39, y uno de los ataques los dirige, y muchos de los ataques los dirige el Muftí de Damasco, el Muftí después termina en Berlín. Entonces los ataques que van a venir después provienen de la financiación de los nazis que ya no están en el gobierno alemán y que además van a tener que ver con la fundación de los hermanos musulmanes y un montón de organizaciones terroristas. No, varios regalitos que empezaron a los ahorros que habían hecho. Claro. Entonces, estos, como vos decís, estos que vienen ahora a atacar tienen también experiencia de guerra y tienen financiación. Claro. Entonces los ataques se vuelven más fuertes. Digo, porque no es que estaban hasta que termina, hasta que Ben Gurión declara el Estado y dice, bueno, Sí, ahora te veremos, ¿qué pasa? Y Era además, flor del pelote. cosa importante, tanto los británicos no podían sostener, Francia tampoco puede sostener. No, Francia se bien. forma Siria en el 45, se forma Líbano, se forma Jordania, o sea, Francia tenía que organizar el país. Francia estaba completamente propio de Francia. 10 minutos después de la guerra en Vietnam, o sea, ninguno de los dos tiene forma de sostener nada porque no tiene, económicamente están destruidos. Reino Unido llega hasta el, si no estoy mal, 51 52 con racionamiento de comida en Reino Unido, no en las colonias, en el mismo país. Entonces ninguno puede sostener ninguna de las dos cosas. Y además el hecho de que se estén formando estados como Siria, Líbano, Jordania, ya son estados árabes, ya son estados reconocidos por la ONU, porque la ONU se forma a fines de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una población judía que quiere formar un estado, pero que no es un estado oficialmente, por tanto, por ejemplo, la llegada de armas es ilegal.
contra estados que son formados, que son aceptados, que están dentro de la ONU y que por tanto tienen la capacidad de comprar armas de forma legal. Que son los estados que se van a venir encima apenas venga de Y Egipto que ya existía, claro, Egipto que ya existía de antes. Lo que va a suceder ahora, además de tener que reorganizar todo esto, es cómo seguimos peleando. Ahora desapareció. ¿Puede pasar a la siguiente? No utilicé el equipo, pero para mostrarnos. Claro, para que la gente vea. ¿Cómo seguimos peleando? Del planteo, que esto es lo que va a tener el Rosen de La Habana y Irgun, es. Juan Milita murió probablemente. No, pero Soy más beguinista, Ah, yo no la vi. acá hay un problema. El tema es, si atacamos mucho a los árabes, los ingleses se nos van a venir encima. Si atacamos demasiado a los ingleses no se van a ir. Y probablemente terminen en una alianza con los árabes. Entonces empiezan a medir y a proyectar cómo hacer los ataques. La gran diferencia va a ser, el Irgun quiere practicar un terrorismo abierto, digamos, o libre. Pero la Habana lo que propone es lo mismo pero sin matar. Si la política es no matar, realizar atentados con la menor cantidad de bajas posibles, destruir cosas, infraestructura, todo y demás, para evitar matar gente. Ese va a ser el roce. Esto no quiere decir que va a haber muerto de un lado y del otro lado no van a hacer nada, pero va a haber coordinaciones y descoordinaciones, digamos, para desarrollar esto. Mientras tanto, ya que lo tenemos acá, hay que comprar armas. La mayor parte de esto es contrabando. Hay armas que las van a recuperar de los países vecinos. Una vez cruza Siria, Líbano, todo van a empezar a tomar equipo francés. Obsoleto, porque van a ver cañones franceses que utiliza Israel en su guerra de independencia de 65 milímetros. Sí, O sea, una cosa de nada, que no servía para nada, que lo toman de los sirios, de los franceses, junto con otros materiales también de pésima calidad, pero es lo que tenían. Y de casualidad pudieron bajarse de tener algunos aviones, algunos tanques que eran relativamente modernos como los Sherman, ¿no es cierto? Pero también, perdón, algo que hablábamos antes de que empezara esto, que es, en el momento que termina la guerra, hay un mercado hay una disponibilidad de material militar para vender, o desparramado en el terreno por todos lados, casi digamos, a la oferta para que alguien vaya y lo lleve, ¿me comprenden? Entonces, por eso, ese ejército de Israel que vamos a ver en la guerra de independencia es un popurrí de muchas cosas muy poco homogéneas, que se arrastra hasta la guerra de los 6 días, y con algún tirón, si me afectan a la guerra de Yom Kippur, y ahí se acabó. Y ahí se acabó. Una cosa les iba a decir, porque por ejemplo Sherman tenía los dos. Todos. Está claro. Todos. No, porque lo que decimos Fuerza aérea tenían bastante. Los No, israelíes. bastante tenían algunas cosas, pero no era mucho. Y tenían la suerte de que lo que tenían los países árabes era escaso, también escaso y de poca calidad en cuanto a los tipos, a los pilotos. El mercado de armas que se arma tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el avión, ese que está ahí, originalmente es un avión alemán, no es el 109, pero este es el modelo que tenían los checoslovacos, así que era de inferior calidad. ¿Por qué llegan aviones checoslovacos? ¿Por qué el boicoto del...? Yo te conozco, pasar de lo que tengas. Pero poca calidad. Claro, llega. Un día, perdón. O un día. Que va a ser efectivo, sí. Bueno, pero digamos, estamos pensando todo banani, porque los chicos lo que querían era vender la chatarra que tenían y producían, porque esa es la realidad. Llegan productos checoslovacos, ¿por qué? Porque los checoslovacos, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenían lazos diplomáticos muy fuertes con Francia. Y Francia necesitaba plata. Sí, pero en esa época tenía una industria de defensa de calidad. Claro, sí. En los 30. Acá esto era contrabando. Sí, esto era todo. Equipo checoslovaco, Israel cobró por el pase mano, digamos. Claro. Y después, las otras cosas que se contrabandearon, seguramente, es que
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los rezagos de guerra se repartían en el campo y se compraba por hectárea. Y yo no sabía lo que compraba. Los Sherman que compramos nosotros, y que todavía están en alguna posición por ahí, se compraron por hectárea. Por lote, el estado en que están, así esa es la definición que Y no era que está. vos Voy comprabas- ahí y en el estado en que está, entonces este arranca, este no arranca, este tiene que ser trabado, este anda de casualidad. Algunos llegaron acá, inclusive, los que llegaron Garantía. sí, algunos llegaron con una pistola Luger alemana de alguna tripulación de un tanque que se piratearon, claro, la pistola quedó guardada por ahí, se olvidaron de buscarla y llevarla a la Argentina así. Claro, y además el loteo no era que yo compro esta hectárea de Sherman. No había Sherman, tanques alemanes, un Jeep, 3 ametralladoras, había cualquier cosa. Claro. Pero se compraban a ojo, más o menos lo que yo quería. Y después ensamblabas esto que no sirve, canibalizar se llama. Es así, lo que sirve de este se saca para armar, es un rejunte, un Frankenstein, así. Y después te voy a decir, después, aquello de allá arriba es un cañón antitanque inglés, esto ha quedado rezago del mandato. Y estos vehículos blindados son ensamblados en Israel. Ellos tenían dos, tenían esos semiorugas, así con ruedas y después con oruga atrás. Con oruga. Semiorugas, digo, de Y este después tipo había uno de... que creo que hay una foto más hacia el final, había uno que se llamaban Butterfly, que eran puestos de mando. Ah, sí, bueno, Era Sí, muy que va a hablar interesante. con Era, y yo te digo, te digo, acá tengo, no sé si estamos buscando esto. ya que estamos, después vamos a hablar de este camión que es muy interesante. Esto es para que veamos que no es que peleaban en el desierto, se peleaban en todos lados, en las ciudades, en clubes, en todas partes. Acá tengo más. Andamos un segundito para atrás. Bueno, Hay una mujer, la incorporación de mujeres a la lucha, que son muy importantes para la época, porque ningún ejército del mundo en ese momento lo hacía, salvo el ejército soviético. Sí, y esa ametralladora que la chica está tirando ahí es tan peligrosa para que está delante como para ella que disparaba, porque era un desastre. Era una ametralladora que tenía una tendencia a explotar o a trabarse, era y además a moverse. ahí como la estoy usando y digo pasar a la fila de Moya Dayan. Sí. Le voy a adelantar algo. El camión ese que está ahí, que está en una ruta medio rara, esa ruta está alrededor de Jerusalén y de un pueblo que se llama Juba. Eso se llamaba el Camino de Birmania. Si alguno vio una famosa película en que trabaja Kirk Douglas, que es un coronel americano que va a ayudar al ejército israelí, y hacen un camino extraño, es este camino, para poder abastecer y controlar las regiones. Tengo una pregunta, ya que hablaste del rol de Checoslovaquia. ¿Qué hay de cierto o de mito en que el Estado de Israel se funda gracias a Estados Unidos? Que mucha gente dice eso. A ver, en lo que hace a la Declaración de Naciones Unidas, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética apoyaron. Y armamentísticamente, desde lo militar, desde lo armamentístico también, ¿o no? Para eso para mí es un mito. Pero ese tema, lo que te dijo recién Jorge, de el apoyo tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, y pasa también para India, porque es un espejo, casi tipo Plutarco, vidas paralelas. Eso explica la posición de Israel con respecto a Estados Unidos, con respecto a Moscú, en todo tiempo. Es una relación de conveniencia, pero no de un matrimonio bien avenido. Es una cosa que me va conviniendo con Por hecho, Golda. Claro. Ellos, perdón, eso sigue siendo hasta hoy. Digamos. Hasta hoy, La hoy relación mismo. entre Rusia y Estados Tal Unidos. cual, pero tal cual. Es decir, ¿por qué? Porque Israel no se olvida de eso, de que Rusia fue uno de los que apoyó para que fuera un Estado. Y de hecho la anécdota de esta película, de este coronel, que es cierta, el coronel Marcus, él era judío. Es decir, no fue contratado como un mercenario. Ciertamente lo contrataron, lo fueron a buscar, pero el papo es judío. Es decir, ese es el gran tema. Pero no es una operación de la CIA, ni No, ni nada. eso, al menos yo no he tenido nunca ningún dato concreto. Pero el camión ese tiene una ranura, ¿viste? Es para que no es un camión ambulancia. Ese que está. No. Es un camión tipo tanque trucho, Sí. pero tanque en fin. Es decir, está blindado y ese ve que tiene como una ranura arriba de la estrella. Eso es para que los tipos saquen el arma de ahí. Eso se llaman aspilleras en los vehículos blindados. No debe levantar sobre su cara.
Puede ser, o para el censo. Claro. Mandaba- No era electrónico. Todo pensaba Ahí- venía. ahí ¿Querés que sigue. Paso, sigue. Esa foto que está en un pueblo con bolsas de arena y demás. ¿Dónde ¿Cuál? es? ¿Esta? Sí, la de abajo izquierda. No tenía, no tenía referencia. No tenía referencia. Volvemos un poco atrás. Sí, Están volviendo el de arriba es Persiva. La foto de arriba es Persiva. Sí, Y exactamente. los fusiles, fíjense, son fusiles Zenfield, a la derecha, allá arriba. Sí, esto es un fusil de Son fusiles británicos. de Un fusil que nace antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los británicos lo siguen usando durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la usan inclusive hasta la operación, ¿cómo se llama? En el 56, cuando El mosquetero. cuando caen junto con Israel por el tema del canal. Un fusil que a pesar de ser manual, que se cargaba, se cargaba 8 tiros, no me acuerdo, una cosa así, uno ponía la munición moviendo el sistema a mano. Pero entrenaban tan bien los británicos a sus soldados, ¿no es cierto?, que en un combate en la Primera Guerra Mundial en Mons, los alemanes que se enfrentaron por primera vez a los pibes de estos con este fusil, pensaron que habían chocado contra británicos armados todos con ametralladoras. Y no era que estaban con ametralladoras, sino que los tipos estaban entrenados a disparar muy rápido y precisamente. Eso era un fusil muy Y bueno. ese es el entrenamiento que llega acá. En la foto de arriba hay dos cosas muy interesantes además. El vehículo semioruga que vos mencionaste recién, Guillermo. Y oruga atrás. Es de goma la oruga. Y el avión que está arriba. Es un Piper. Piper. Piper, como quieran llamar. Se usaba para observación a un riesgo brutal, porque Está armado. obviamente no tiene ninguna protección y está armado, pero también se usaba para bombardeo. Es decir, el piloto llevaba una granada, una bomba y la tiraba con la Claro, eso ventana te iba a y decir, se eso estaba es algo de la Primera Guerra. Sí, no, pero la primera guerra, pero... Sí, pero han pasado unos años. Pero mirá la precisión, va manejando y tipo Y sí. Tony. Sí, Vamos. es que la guerra no desprecia nada, todo lo que puedes usar, lo usas. Esta foto de acá abajo tampoco tenía referencia, pero estaba muy cerca de la otra, donde yo lo recogí también puede ser que por ser encima. Y ahí abajo, ese camión blindado, que es un camión de mando y que también tiene aspilleras de fuego, ese se llama Butterfly. Es una construcción hecha en Israel con pedazos de otros camiones, se llama Butterfly porque si ustedes miran arriba, Igualitas. se abre como si tuvieran un par de alas. Poéticos. Y no tenemos más armamento, así que vamos a la... Eso no es que no tenemos fotos, queremos demostrar la utilidad de la guerra. Vamos un segundo atrás porque pasamos de luchar por un Estado Un poco a más hasta ahí, hasta ahí, porque hasta ahora estamos hablando de como dijo Jorge, nosotros los judíos están tratando de generar un Estado. Llegamos al 47, llegamos a la partición del territorio del mandato palestino. Hay que decir que el mandato palestino tenía una cantidad de tiempo de duración desde el momento en el cual se instaura en el 18, o sea, son 30 años. Esos 30 años están llegando y es ¿qué va a quedar? Lo que decía al principio, no va a quedar, o sea, la población tiene que regirse de alguna forma. Entonces, lo que tenemos es la partición, que es la de la derecha, que ese es el plan de la ONU que se aprueba, que dijo Jorge que el Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan, que es el que divide el territorio, que es mucho más grande que lo que vimos antes, o sea, la población, el Estado judío es mucho más grande porque se extiende hacia el Negro y hacia el sur hasta el Eilat. Todo lo que se ha punteado sería la población, el Estado judío, y todo lo que está, digamos, claro, gris sería el Estado árabe. Y lo que está en negro es Jerusalén, ¿por qué? Porque Jerusalén, por el conflicto, digamos, quedaría como un mandato internacional, en el cual no hay esta división que hubo, que en realidad en forma teórica sigue existiendo, pero que en realidad no existe más, hasta el 67 del Jerusalén oeste para Israel y el Jerusalén este para Jordania, sino que es un territorio que es mucho más grande que la ciudad no es grande como eso, es mucho más chica, pero es el mandato internacional. Pregunta muy cortita. ¿Cuál es la lengua franca entre las primeras tribus que ustedes mencionaban que se empezaban a interconectar estratégicamente? Habiendo gente de toda Europa, ¿cuál era la lengua?
la mayor cantidad de... En principio los judíos que vivían ahí en general hablaban árabe, porque era la lengua que había en ese momento. En general la mayor cantidad de judíos que vienen de la Europa del Este. ¿Por qué? Porque es la parte de Europa que empieza a hacer los pogromos y las persecuciones. Entonces hablaban yiddish. Exactamente. Y después, a partir de fines del siglo XIX, con la aparición del hebreo moderno, uno de los impulsos, que es una cosa medio rara, porque en realidad hay una gran discusión con el hebreo, que es el hebreo es el lenguaje de la Torá. Entonces, mucha gente, especialmente judíos de corte más, digamos, ortodoxo, están en contra de que sea lengua franja, porque no, sería como, no sé si decir incorrecto o algo así. Pero el hebreo moderno es el que se empieza a impulsar desde el sionismo político. Entonces, lentamente se empieza a dejar de hablar yiddish, que era la lengua en general la población de los kibbutz, porque la gente viene de Europa del Este, y entonces la lengua en ese momento de la población judía era el yiddish, para empezar a hablar hebreo, lentamente. De hecho, por ejemplo, Ben Gurión mismo enseña hebreo, o sea, una de las primeras cosas que hace cuando llega a la zona que actualmente es Israel, que hace allá a principios del siglo XX, es enseñar hebreo. O sea, la enseñanza del hebreo pasa a ser, junto con sembrar y defenderse, uno de los pilares de los kibbutz, porque es una lengua y es la que se impulsa como lengua oficial de primero la población judía, después la población bajo la agencia judía y después el Estado de Israel. ¿Y actualmente cuánta gente sigue hablando yiddish? ¿O ya no se enseña? Yiddish no, muy menor. Los ultraortodoxos. Claro. Las comunidades ultraortodoxas en algunos barrios todavía mantienen el yiddish y se manejan en yiddish y sus carteles son todos en yiddish, pero es una amplia minoría. Pero de hecho actualmente también el árabe es una lengua oficial, más allá de que el hebreo es el lenguaje oficial dentro del Estado de Israel, el árabe es oficial dentro del Estado y la gente en general habla árabe. A ver, también el árabe y el hebreo son idiomas bastante similares, si se quiere, hay muchas cosas comunes y hablan árabe y hebreo, no voy a decir de forma intercambiable, pero hablan de forma bastante cotidiana. Pero es un proceso que cambia desde el yiddish hacia el hebreo desde fines del siglo XIX hacia después, digamos, a partir del comienzo del hebreo moderno y el impulso desde, porque además el hebreo moderno nace en Europa, no nace en el actual Estado de Israel, digamos. El hebreo moderno, con el que lo crea, digamos, en realidad es una modificación del que ya estaba. Entonces la gente que viene, empieza a venir de la salida ya bien cerca del siglo XX, principio del siglo XX, ya viene con el hebreo. Ben Gurión mismo viene con el hebreo. Bueno, yo tengo acá la propuesta del 47 y estamos en la gatera. Porque estos días, La declaración de la independencia, el mencionarlo de Juan, lo que vos dijiste que no mencionan ninguna límite territorial, eso me parece que es importante. Sí, hace y de ahí, como... sí, y darle, ir al tema de la clase de los Quiero hacer una pregunta para aprovechar. Cuando se hablan de los ataques a los judíos y demás, ¿hay un ataque por un nacionalismo palestino o por un nacionalismo más árabe? Yo para mí es árabe. A ver, para mí básicamente árabe. ¿Por qué? Esto es opinable. Porque los palestinos, en realidad, son algo así como la tribu perdida de los árabes, o la tribu desconocida de los árabes. El origen de los palestinos es aproximadamente del siglo VIII a.C. y pertenecía a lo que llamaban los pueblos del mar, que todavía hoy no sabemos ni quiénes eran, pero sabemos que era una mezcla de etnias y de razas que pirateaban por todo el Mediterráneo oriental. De esos grupos hay unos que se llamaban Pelset y que terminaron, cuando los pueblos del mar se fueron, porque desaparecieron, terminaron asentándose en lo que eran las costas de Palestina. Esos Pelset le dieron nombre al lugar y son los filisteos. De filisteos y de Pelset, de nombre original, surgió el nombre de palestinos. Pero no son de la familia, digamos, de los árabes, exactamente. Muy amigo de los jordanos, ¿no? Muy amigo de los jordanos. Pero, pues yo creo que los palestinos tuvieron y tienen la historia que tienen con los árabes,
Porque son algo así como el pariente huérfano del campo que nadie quiere. Y que más o menos se me Bueno, de hecho les ocupan lo que les habían prometido. Sí, nada, lo siguen usando para cualquier cosa. Es, en mi visión, académicamente discutible, pero me parece que es eso. Porque además hay otra historia, esto no, acá, si voy a hablar como dicen por boca de ganso, hay en Israel hoy en día una especie de revisionismo histórico, como pasa en todos los países. Y están revisando esto. Y una de las cosas que se está revisando es la posición de los ingleses. En general, la posición inglesa es una posición que siempre fue vista como dudosa. Si estaba más a favor de los árabes, si controlaba a los judíos, pero no estaba muy preocupado, no estaba muy claro qué era lo que quería. Esta nueva teoría histórica, de investigación histórica, dice que en realidad la preocupación inglesa no era ni el establecimiento de un Estado judío ni el establecimiento de asentamientos árabes, sino que no hubiera un Estado palestino. Que no hubiera. Esto es fresco. No sé con qué profundidad, pero mejor dicho, no es que no sé con qué profundidad. No tengo dónde basarlo, porque es una discusión que hoy en día se está dando los historiadores en Israel. Y por lo que se cuenta, se están matando. Como hacemos todos los historiadores, no me gusta. Pero le cierra a los británicos les cerraría porque sí, dicen quedo bien con todo y claro, después te tiro a vos el problemita a ver cómo. exactamente. Agarrate con esto que no lo quiere nadie. A mí me parece que iría por ahí. Voy a llamarnos a hablar porque no hemos pasado un montón de Bien. tiempo y no hemos Estamos dado hablando ni medio estado. Estamos hablando y no le disparamos a No nadie. disparamos, bueno, venimos disparando. Yo iba a decir que no reventamos a nadie de tiro, pero venimos. Está bien. Bien. Pero ahora, estamos a punto de entrar en guerra. Virtud israelí. Tiene un mando civil coordinado perfectamente con el mando militar que de momento la carga. ¿Sabe por ahí? Sí, yo diría que Juan diga lo que del tema de la declaración de independencia y después yo te pego ahí el interno. ¿Me puede ir al Museo de Arte? Era Museo de Arte, ¿cómo que no? Sí, esa es la declaración de la independencia el 14 de mayo de 1948, que es el día que estaba terminando el mandato, digamos. Eso es lo que decíamos. Yo sostengo que era el 15. En el momento en el cual se declara, no se está declarando la independencia sobre nada, o porque falta un día, o porque se declaró en ese momento. Lo cierto es que en ese momento como que quedaba un vacío. Tipo Pinedo, digamos. Claro, una cosa así. Algo muy interesante que lo hablábamos antes. Cuando Ben Gurión escribe la Declaración de la Independencia, no pone en ningún momento cuáles son las fronteras. O sea, no dice vamos a hacer las Pero fronteras. aquí tiene un poco la. Estamos bien. Estamos bien eso. Es una enorme virtud de Ben Gurión, porque eso le permite, yo creo, en parte, que le permite a Israel la capacidad de ser ultra flexible con el territorio que controla. Porque, ¿cuál es el Irgun que decía que había que irse hasta Jordania? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está? Que yo no lo escribí en No, ningún pero esa lado. flexibilidad le sirve como para quedarse con el Sinaí en la guerra de los 6 días Para y quedarse con los entregarla soldados. después de 73 sin Exactamente. que, salvo algún tipo en Israel salte diciendo no, madre, pero sin que políticamente sea relevante. Además, algo muy importante, en la declaración de la partición del 47, Jerusalén era un territorio internacional, entonces sostener que vamos a sostener la frontera del 47 era impulsar un Estado judío en el territorio de Israel que no controlase Jerusalén, entonces sería hasta una contradicción si se quiere, y Israel en el primer momento que puede toma lo que queda, o sea, toma una parte en el 49 y toma lo que queda en el 67. Yo ahí creo que yo creo que a Gurión debe haber pesado su mirada militar, en el sentido de que el tipo se daba cuenta de que no podía jugarse atarse a un determinado límite territorial, porque eso era indefendible, no tenía en realidad límites como para ser operativamente decir, bueno, yo me apoyo en tal río, en tal, no sé, Y cordillera, no además, había nada. otra cosa, todos sabían que, o sea, de hecho, está en la famosa historia que Golda Meir, como parte de lo que sería la organización judía dentro de este momento, viaja a Jordania y le pide por favor al rey jordano que no se meta en la guerra.
digamos, eso no lo logra, después Jordania... Le dice que bueno, que más o menos, pero si son como una especie de protectorado... Lo manda a bañar, igual le dice. Sí, Pero esa relación con Jordania de Israel siempre fue así, Sí. digamos, con una cosa así medio rara de te dije, no te dije, bueno, te dejo que hagan tal cosa. Se dan todas las guerras, ¿eh? Exactamente. Por otra parte, no está de más recordar otra vez que uno de los grupos que tiene armas dice que Jordania tiene que pertenecer a las tierras de Israel, digamos, o sea, al Estado de Israel. No es menor que uno de los grupos más importantes militares y políticos dentro de lo que va a ser posteriormente, desde el 14 de mayo del 48, el Estado de Israel, dice que el Estado de Israel no tiene que ser el mandato de Palestina, sino el mandato de Jordania. O sea, todo el territorio hasta, no sé cuál es el nombre, exactamente. Es importante esto, y otra cosa es, Israel sabe, desde el momento en el cual declara la independencia, que va a haber guerra. Eso lo saben, de hecho hay muchas cavilaciones entre Ben Gurión, Golda Meir, había otra gente como Moshe Yaret y mucha otra gente en lo que sería el comando de lo que va a ser después el Estado de Israel, diciendo que nosotros sabemos que apenas declaramos la independencia va a haber guerra. Con una población que no sostenía frontera, no es que la población de los países Siria, Líbano, Jordania, etc., Egipto, sostenía diciendo no, nosotros queremos defender la partición del 47. No había vamos a decir, si es una guerra, un enemigo, una persona para enfrentarse que diga nosotros queremos sostener cierta... No, era nada. Entonces, ¿por qué Ben Gurión se iba a atener a ciertas fronteras cuando la persona con la cual se estaba enfrentando decía no queremos que existas directamente? Ya, ahí hay un tema de la declaración de la independencia que lo diferencia de otras declaraciones de independencia, que es lo que acaba de decir Juan recién, que la guerra es inminente, es ahí nomás. En otros estados que logran una independencia, hay un margen estratégico, hay un espacio como decir, bueno, como cuando nos independizamos nosotros, cuando hizo la Revolución de Mayo, que hasta que vinieran los realistas, pasaron meses, estaba el tema de Montevideo, la expedición a Paraguay, o sea, había tiempo estratégico para ganar. Acá no, desde el momento en que los tipos dijeron, hay un Estado judío, la guerra empezaba, y ahí me apoyo en lo que dijo Jorge y tengo mi duda, porque él dice y algo que es importante para la guerra, que es que Israel tenía un cierto comando con cierta unificación, con sus peleas internas y todo ese tipo de cosas, tenían gente que sabía más o menos qué hacer, pero cuando uno ve la invasión, que es el mapita que vamos ahora, sí. Vamos ahora y vamos ya. Cuando uno ve esto, este era el sueño de los árabes en el 73. Esta era una invasión en serio, si los árabes lo hubieran hecho bien. ¿A qué me refiero? Vienen de distintas, fíjense, el mapa es tremendo, vienen de uno lo ve de afuera, vienen de distintas direcciones, atacan a un país que recién se creó y uno, si tuviera que apostar, dice, pongo a pleno al número 36 árabe, dice. Y claro, porque no daba para otra cosa, ¿me comprenden? Porque si uno lo ve de afuera, sin analizar otro tipo de factores, dice, ¿quiénes tenían ejércitos organizados? ¿Quiénes tenían gobiernos que políticamente podían sostenerlo? ¿Quiénes tenían formas de... sumaban más soldaditos? ¿Quiénes tenían más soldaditos y quiénes podían coordinar eso? Entonces uno podía esperar que eso saliera bien, pero ¿qué es lo que fracasó? La incapacidad, que no sé por qué es, pero casi atávica de los árabes para poder coordinar más allá de decir largamos. Porque no es una cuestión de decir largamos, es una cuestión de decir, bueno, vos llegaste acá, hacés esto, coordinar conmigo, tenés enlace. Eso, claro, es un tema complicado. Y los tipos acá, lo que surge de esta guerra de independencia, es que más o menos fueron, como decía Karina, vamos viendo, atacaron y vieron a ver qué es lo que pasaba. Y frente a un comando israelí minoritario en cuanto a sus capacidades militares, hasta se podría decir despreciable en sus capacidades militares, una fuerza menor logra imponerse. Inteligencia y valor. Sí, pero también había valor, había tipos de coraje del otro lado. Lo que a mí me parece que está mal organizado de entrada, ese es el problema de los árabes. Que cuestión que van a repetir en el 73 como calcado. Porque el problema que tienen los árabes es que para lograr una estrategia unificada, los líderes políticos se tendrían que haber puesto mínimamente de acuerdo. Claro.
Y como pasó en el 67 y como pudo pasar en el 63, se estaban peleando para ver quién se llevaba los laureles de una victoria que todavía no tenía. Exacto. Entonces Y hay- se celaban y en ese celo se restringían unos a otros. No tenían los mismos objetivos, perdón. No, tampoco tenían los mismos objetivos y tampoco habían aprovechado lo que eran buenos los árabes. Los árabes eran buenos y lo demostraron con Lorenz en las campañas en Siria y en Alepo. Eran buenos en columnas volantes, en atacar y desaparecer. Ese tipo de cosas eran buenos. Y esto no lo hacen. Ellos, acá se produce un tema raro en Israel y raro también en los árabes. Los dos parten de organizaciones que tienden a ser irregulares. Los árabes, su forma de combatir era la irregular, no en grandes organizaciones complejas. Y los israelíes nacen de organizaciones que son irregulares, tipo células que están en los diferentes kibbutz, y a pesar de esa concepción irregular, logran montar una organización regular más grande y siguen operando, pueden hacerlos exitosamente. En cambio, los árabes crecen a una organización regular y no dan pie con bola, valga el término, porque no lo entienden, no está asumido. Y eso que no les faltan tipos con capacidad, o tipos que han tenido experiencia, o que sirvieron con los británicos y vieron cómo eso funcionaba, pero no hubo caso. Más clave ahí también las organizaciones de inteligencia que puede formar. Seguro, todo lo que es la inteligencia, eso es clave. Una minoría que tiene todo el capital de información. Sin ninguna duda, pero por más que vos tengas muy buena información, como lo habrás tenido, porque Gurión sabía que esto se le venía, vos podés tener, pero no tenías, yo no creo que hubiera apostado mucho porque hubieran sobrevivido. Yo creo que por ahí apostaban, bueno, ¿qué vamos a contener de todo esto? Sí, también hay una elección, porque estos golpes árabes descoordinados terminan chocando con cadenas de kibbutz que son cadenas defensivas, Claro. entre las cuales, donde está el kibbutz con su propia defensa. Después tienen una reserva, que son los menores de 18 años y los ancianos, que defienden, digamos, el interior del kibbutz y el interior de las ciudades o de los pueblos. Las unidades del Palmaj, que es, digamos, la tropa de élite, que se mueven entre los kibbutz como fuerza, precisamente como fuerza móvil para contener todos los movimientos. Con esta estructura, frente a fuerzas que la descoordinación cuando llega a nivel estratégico y político termina repercutiendo en los combates con el táctico. Porque yo me imagino que estos comandantes árabes que no sabían, por ejemplo de Egipto, no sabían lo que quería el Cairo, que se estaba peleando con Damasco, a ver quién se llevaba los laureles, también tendrían sus dudas. Pero también los tipos cayeron en la trampa de pelearse tanto en los kibbutz, ¿no es cierto? En el sentido de esos kibbutz actuaban como si fueran pequeñas localidades. Y como estaba contando Jorge recién, si vos tenés un kibbutz acá, otro a pocos kilómetros acá, tenés como una suerte de nido de fortificaciones. Y en vez de eludir todo eso y buscar si hubieran actuado de una forma coordinada, y decir, bueno, me voy a Tel Aviv, me voy, yo le pego hasta Jerusalén. Y después vuelvo para atrás y me encargo de los kibbutz, esto, aquello. No, los tipos se enfrascaron en eso y en una forma descoordinada. Entonces, esa misma acción, a una fuerza que estaba sin coordinación, lo complicaba todavía más. Todavía más. Entonces, bueno, eso es un Los fracaso. kibbutz terminaron siendo los focos de atracción del ataque árabe para que el Palmaj, como fuerza móvil, atacara a esas fuerzas árabes por atrás, por el costado, por cualquier punto débil. Es decir, hay también una falta de preparación general, por decirlo, entre los árabes, o de aprendizaje profundo. Porque el terreno de ese combate, el terreno que para los blindados que tenían los árabes, era un terreno que daba como para estas penetraciones que estamos mencionando, de irnos por alguna ciudad, de penetrar y causar un caos y después ver. Pero no. Y ahí hay una cosa. Una de las principales cosas que Wingate le inculca a los judíos es el aprendizaje del terreno y el aprovechamiento del terreno. Eso que, cosa que los árabes parecen... claro, eso que parece una nimiedad, en mucho, es básico. Es decir, el terreno no es
el campo, o sea, uno ve un terremoto, vas a operar, a hacer una operación militar. No es decir, bueno, acá hay una alturita, acá hay un pueblito. No, es entender qué lugares tienen muertos, es decir, para que no se puede disparar, qué lugares yo puedo tomarlos para tener mayor control, qué lugares no tengo buen uso de comunicaciones, dónde puedo obtener agua, dónde hay un montón de cosas. Y no leer el terreno, no saber qué pasa en el terreno es grave, es gravísimo. Bueno, tenemos, no sé si quieres avanzar, yo digo, hay 2 treguas. Hay 2 treguas, es decir, la guerra empieza inmediatamente declarada el Estado de Israel y las Naciones Unidas intervienen y la primera tregua es el 11 de junio. Así que la guerra dura un mes, la primera parte de la guerra dura un mes. Esa primera tregua es aprovechada por todos, pero principalmente por los israelíes para reorganizar la fuerza. Y no solo reorganizarla, sino que además hacen nuevos reclutamientos. Porque el flujo de inmigrantes sigue. Entonces hay que reentrenar y reclutar y reclutar. Y la otra medida que toman es, hasta acá, yo tenía la Jagana, tenía el Irgun por otro lado, tenía los grupos de defensa locales, las reservas, los sistemas logísticos y más sueltos, con gente que eran todos, Sistema, bueno. Pero eran todos voluntarios, porque no tenía Estado. Si no tengo Estado no podía tener un ejército. Bueno, ahora en esta primera tregua crean el ejército del Estado. Entonces, todo esto empieza a ser una organización legal, formal y completa, y empieza a aparecer la obligación civil de la defensa. Yo no puedo decir, bueno, pero tenía la voluntariedad, sí, pero esa voluntariedad con una garantía civil es mejor porque entonces ya tenemos soldados que tienen defensas legales para actuar frente a cualquier inconveniente. Entonces, esto completa mucho, esto me parece terriblemente importante. En esa tregua no solo se reorganizan, sino que además van a rediseñar la forma de la defensa, van a empezar a utilizar algunos sistemas muy clásicos. Hay un sistema que inventé en inglés que se llama aproximación indirecta. Un pibe del motor, un tal Liderhard. ¿En qué consistía? Consiste en que cuando yo voy a atacar al enemigo, digamos el enemigo está acá, y hay un camino que me lleva hasta ahí, la idea principal es que el enemigo defienda esto que se llama vía de aproximación, yo voy a venir por acá. Bueno, la idea de este inglés, que formulada antes de la Segunda Guerra Mundial, es, esta es la vía principal, o la vía más directa, bueno, usted tiene para acercarse. La más complicada, la que nadie espera, la menor expectativa. La más rara. Entonces, si le sumamos a lo que hablábamos antes, que los kibbutz son focos de atracción de los ataques árabes, y ahora yo, desde el mando israelí, busco los ángulos más complejos de ataque, más daño provoco. Y eso es lo que logra la mayor expansión. Eso va a llevar hasta la segunda tregua, que si yo mal no recuerdo también es un mes más. Lo que pasa es que va a ser una tregua más larga porque va a durar de fines de julio hasta octubre. Y en ambas treguas, los israelíes ya hacen algo que es muy importante. Uno podría decir, bueno, mire, la tregua termina mañana 27 de mayo. Entonces, bueno, vamos a atacar el 28 de la mañana. Pero no, atacaban el 28 a las 0. Es decir, no había ninguna dilación entre el fin de la tregua y el primer ataque. Eso también les dio mucha ventaja. Y después de la última tregua, lo que va a suceder es la expansión. Los árabes están desgastados, están mucho más débiles, va a haber expansión sobre el Negev, va a haber expansión en toda la región, por lo cual va a terminar generándose un mapa diferente. Las Naciones Unidas va a volver a terciar y va a plantear, vayamos al último mapa. Una atrás. Estas son las últimas conferencias para tratar de delimitar el cese-el-fuego. Acá hay árabes, judíos, ingleses, franceses, todos funcionarios de las Naciones Unidas para tratar de delimitar el último cese-el-fuego
y una... De hecho, perdón, alguien se ve a Moshe Dayan en el... Ah, sí, sí, ciertamente. El Parche. 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 Ahí está. Y sí, pasará así. Y nosotros entonces vamos a pasar de la partición de 47, que es la original, el ataque de junio de 48, cuando empieza virtualmente el gran ataque árabe, y la última etapa después de julio, que son las expansiones, y que llegan hasta Eliad. Eliad todavía no existía, tenía otro nombre, no recuerdo, pero estaba frente a Acaba, cerca de Acaba. Y ahí va a aparecer esta bandera, la bandera de tinta. Esta es una bandera pintada. Sí, con virome. Sí, la pintaron para poder reclamarle la región. La verdad que es una... Estaban los jordanos, tenían ese lugar. Y abandonaron la base y los chicos que entraron no tenían bandera y la pintaron La con pintaron, virome. la virome. La verdad que es una foto emocionante. La verdad que es emocionante. Pero fíjense, eso es Eliad. En lo que va a ser Eliad, porque todavía no. Lo interesante es ver cómo de defenderse y contestar activamente con esa defensa, desgastan tanto al enemigo que después tiene libertad de expansión total. E incluso, acá no se ve, pero hubo fuerzas que llegaron a 20 kilómetros del canal de Suez. Estamos como si fuera 1967. Claro, es impresionante lo que sucedió. Impresionante. Y acá también hay algo importante en la guerra de independencia para lo que es el ejército de Israel, la fuerza armada de Israel hacia adelante, que es lo que yo denomino como ir a la guerra liviano, y que es un oxímoron, porque no significa, ese ejército de Israel del 48 no tiene nada que ver con el ejército de Israel de hoy, no tiene nada que ver, porque uno iría y vería otro tipo, vería un ejército pesado, con materiales y una cadena logística infernal. Pero en el cerebro, en la cabeza, se ve liviano. Es decir, ¿qué quiero decir con esto de verse liviano? De buscar que la cosa sea simple, de que sea sencilla, de que el objetivo sea claro, de que sea rápida la acción. Ese tipo de cosas viene de la mochilita de la Ganá, de Irgun, de tipos de Wingate, de tipos que tenían que actuar rápido, improvisar. Ese es el concepto. Y no estar tan pegado a planes monstruosos, biblioratos, con folios y 500.000 cosas. ¿Me comprenden? Eso por un lado. Y la otra cuestión, que no es, eso es extrapolable a otros que quisieran sacar esa experiencia. Pero lo que no es extrapolable, es lo que acá se dijo también en la mesa, es que tiene que ver con la cultura israelí. ¿A qué sentido? Ese hecho de discutir todo, es decir, bueno, vamos a atacar por acá, y que haya un oficial de mucha menor jerarquía, y que le diga a ese jefe de batallón o a un comandante de la brigada, no, me parece una soberana estupidez. Quizás con otros términos, ¿no es cierto? Pero esa discusión... El método Sharon. Claro, ahí voy un minuto. Esa discusión, esa libertad para entender que el otro es un par mío, por más que yo tenga un mayor grado que él y que pueda tener razón, eso es un condicionante positivo para el ejército de Israel. Ahora, Sharon, yo tengo una opinión que es esta. Sharon era un tipo, un enloquecido, que ya estaba para afuera inclusive de un ejército como de Israel, que era muy amplio, ya estaba pasado de mambo. Es decir, los tipos... Yo voy a agarrar y me voy a ofender. No, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Yo no digo que no haya tenido razón. Lo que yo digo es que la cara de enojo que muchos superiores de él tenían para tratar con el tipo es entendible. Sí, Eso es lo que yo escucho de chiquito. Ahí dice poco. La cabeza judía. Ah, no sé, está bien, ok, pero no, No, pero digo, yo lo escucho de chiquito. Quiere decir que la inteligencia del judío, algo así. Sí, Ahí dice poco. estoy de acuerdo. La manera de pensar. No, estoy de acuerdo, porque ustedes fíjense
que eso se mira en un montón de... han tenido operaciones donde esto no ha ocurrido, ¿no es cierto? Han tenido operaciones militares donde eso no ha ocurrido, se han metido en alguna operación que les llevó demasiado tiempo, perdiendo vidas, eso. Digo, el Líbano, demasiado tiempo, la guerra civil. Pero en general, cuando uno ve las operaciones militares de Israel, lo que llama la atención es eso, la rapidez, la capacidad para improvisar, no amilanarse porque la situación venga mal de entrada y que, bueno, se le va a buscar la vuelta de alguna manera, pero no de la forma, como decía por ahí Karina, bueno, vamos viendo. No es sino apelar a lo que usted estaba diciendo, en el sentido de que va a aparecer alguna cuestión, una idea mejor, ¿está? Y entender que otro puede tener una idea mejor y aceptarla. Eso no es tan sencillo de ser, ni aún por Fuerzas Armadas de primer orden. Eso no es aceptado en el ejército británico, no es aceptado en el ejército de Estados Unidos, no es mucho menos en el ejército ruso, no es aceptado, ni los chinos, no es aceptado. Señores, ¿me va a matar Ilan? No te voy a matar, pero yo quiero hacer una pregunta que me parece que está buena, que es opinable, pero no comprobable. Y que me parece que tiene mucho que ver con esto de lo que ustedes hablaban. ¿Creen que un poco cuando el israelí se tenía que defender, un poco su triunfo tiene que ver con que si no triunfaba, se moría? Mientras que el de Egipto el egipcio que peleaba, le iba bien o le iba mal, volvía a Egipto, el jordano que peleaba, volvía a Jordania, el del Líbano, el de Siria. Y una pregunta que me parece que está bueno también, que esto sí puede llegar a ser comprobable. ¿Qué pasaba con los árabes que estaban ahí, a los que cuando se declara la independencia del Estado de Israel, no la aceptan? Esos que estaban ahí, llamémoslo el mandato británico sobre Palestina o Israel, como lo queramos denominar, ¿esos también fueron a la guerra o no fueron a la guerra? ¿Fueron sus hermanos y ellos no? ¿Ayudaron o no ayudaron? ¿Qué posición tomaron? Que eso creo fue lo único que no... Te contesto la primera. Sí. Sí, te contesto como si fuera un político. Sí y no, mirá. Sí y no. Sí, inicialmente de decir, bueno, yo sé que si perdemos, me va mucho más que perder el territorio. Y no, porque cuando empiezan los tiros, la mecánica cerebral es muy focalizada a ese momento y ya no hay tanto que estás vos pensando, bueno, cómo sobrevivo y no tanto en qué pasa si no sobrevivo, no es tan así. Entonces, sí, creo que sí, no había duda, sobre todo para los tipos que tenían que coordinar eso y tenían que políticamente manejarlo. Y no porque no fuera, sino tanto para esa chica que estaba con esa ametralladora ahí, es complicado. Pero sí es cierto que el discurso ese sirve acá, sirve en la guerra de los 6 días y sirve en la guerra de Yom Kippur, digamos. Más allá de que tal vez la chica esta que estaba con el rifle ahí en el medio no estaba pensando en eso, pero sí ideológicamente, desde el gobierno, por ejemplo, poner en la época justo antes de la guerra de los 6 días los discursos de Nasser diciendo los vamos a tirar a todos al mar, genera psicológicamente algo de hay que luchar o nos morimos, y no está de más el hecho de que esto dure desde ahora, incluso desde antes, porque digamos la idea de la defensa del kibutz también tiene que ver con eso. O sea, nos defendemos o desaparecemos, digamos. Entonces no es raro que eso siga y que dure tanto tiempo. Si eso realmente no tuviese algo psicológicamente, que sirviese psicológicamente, no se mantendría durante 30 o 40 años. Sí, eso es la contención del grupo social. De la política de no hay alternativa, que en algún momento se lo llama así, es la de contención del grupo social. Sí, como dijo Guillermo, cuando uno baja al hombre en combate directamente, las pretensiones son diferentes. El soldado en combate lo único que quiere hacer es sobrevivir. Ni ganar, sobrevivir. La virtud del comandante, su jefe inmediato además, es transformar esa desesperación de sobrevivir en una acción conjunta que los lleve a todos a la victoria. Ese es el mecanismo que funciona. Queda lo de los árabes locales. No hay datos pequeños, puntillosos sobre el tema,
pero a mí no me cabe la menor duda de esto. Habrá algunos que habrán peleado, desde solos a los gritos, atrincherados en su casa, tiroteándose o lo que sea. Habrá muchos, que es lo más común que sucede en las poblaciones, que han emigrado, se han ido, abandonaron todo y se fueron. Y habrá otros que habrán tratado de sobrevivir según las condiciones. Es probable que algún árabe habrá dicho, che, esto, tenemos algún fin. Nos votemos por donde vivimos. ¿Y por qué? Porque esta es mi casa, la quinta, el viñedo que tengo, lo que sea. Bueno, tratemos de convivir con el gobierno que tengo. Es decir, porque ninguno de nosotros es tan fanático por lo político y por lo ideológico como muchas veces construimos. Y eso aplica a cualquier guerra y a cualquier país. Cuando te dicen este país se está defendiendo de otro, ¿no es cierto? Y toda la población está bloqueada en una defensa heroica, duda porque tiene gusto a... Al menos nunca se ha visto hasta ahora, ¿no? Esa sería la idea. Si no, no existirían los refugiados, los millones de tipos que se van. Bueno, vamos a cerrar. No sé si queda alguna cosa por El único decir. detalle es la guerra, las Naciones Unidas trata de acordar un cese el fuego y una paz. No tienen éxito y lo que se hacen son pases por separado. Una con Egipto, una con el Líbano, es decir, son todos tratados por separado que van a mantener la situación medianamente en paz, con algunos incidentes en el medio, hasta el otro evento grande que va a ser la guerra de los 6 días. Pero los acuerdos de paz van a ser por separado. Por separado y con tiempo separado. Sí, si me permite, yo lo tengo que nombrar. Con Egipto se hizo el 24 de marzo, ya en 49, ¿no? Obviamente. Con Líbano el 23 de marzo, con Transjordania el 3 de abril y con Siria recién el 20 de junio de 41. Y lo razonable hubiera sido, bueno, los árabes en ese interregno que hubo entre la guerra del 48 y la de los 6 días, bueno, se dedicaron a pensar, no, se dedicaron a alimentar el rencor. Sí. Y el rencor no sirve para nada, ¿no? Absolutamente para nada, porque ese rencor nos llevó al desastre de la guerra. Sí, también es cierto que de las migraciones de judíos yendo, digamos, al territorio judío y de palestinos yendo al lugar que le quedaba, unos se integraron y los otros estuvieron en campamentos durante... Y desde el primer momento Israel acepta la igualdad entre árabes y judíos dentro de su territorio. Tienen representantes en el Congreso desde el primer Congreso, que es del año del 49. O sea, es un Estado que, a pesar de que se reconoce como Estado judío y acepta su existencia como Estado judío, reconoce la igualdad de credo y la igualdad entre toda su población y acepta que todas las poblaciones tengan representación política, económica, social en su Estado y sin distinción, digamos. No como pasa con refugiados en Jordania, Líbano, Irak, etcétera, que viven en campamentos, incluso hasta el día de hoy, sus descendientes. Cosa que la prensa en general se olvida, ¿no? Porque creen que los tipos viven... Tampoco dice que les ocuparon el territorio de Egipto, les ocupó uno, Jordania les ocupó el otro y hasta la fecha no tienen estado. Bueno, les agradecemos muchísimo haber venido. Es la primera vez que hacemos este experimento, porque nosotros en general esto lo hacemos de otra manera. Por si quieren escuchar, tenemos también otras guerras, como les dijimos, Yom Kippur, 6 días, y espero que se hayan entretenido, que no haya sido muy técnico, es lo que nos gusta a nosotros.